Dice la palabra del Señor. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio el ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Y él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Y de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado a Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Palabra de Dios, que la bendiga en nuestros corazones. Les invito a orar. Señor, hemos leído tu palabra en esta mañana. Tu palabra, Señor amado, es fuente de vida. Y ella, Señor, representa alimento espiritual para nuestras almas. En esta mañana, Señor amado, te rogamos que al exponer tu palabra, la unción de tu Espíritu Santo tome el control absoluto de mi mente, de mis labios, de mi corazón. Señor amado, yo solamente quiero ser un canal. Yo no quiero que mis palabras sean mías, sino seas tú el que hables a través de mí. Porque en esta mañana nosotros necesitamos escuchar una palabra, Señor amado, que represente lo que necesitamos y trabaje en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, he querido ponerle por título el mensaje en esta mañana: cuando dejas pasar tu momento. Repitan conmigo, por favor: cuando dejas pasar tu momento. ¿Lo pueden repetir todos a la vez, por favor? Cuando dejas pasar tu momento. En este momento tan lindo en el cual Jesús comienza su ministerio después de haber enfrentado muchas vicisitudes y muchos conflictos cuando tuvo el enfrentamiento con Satanás, cuando fue tentado. En este capítulo 4 llega un momento en el cual Jesús va a iniciar su ministerio y él viene a la ciudad donde él se crió, no donde nació, sino donde se crió. Por eso se le llama Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Lucas, el autor de este libro, el escritor de este libro, él es bien exquisito en dar detalles en la historia de Jesús de una forma muy sobresaliente. Y él explica bien que había venido a la ciudad donde se crió.
Y es aquí en esta ciudad donde ocurre todo esto. Él llega a la sinagoga como era costumbre. Cada vez que venía a la sinagoga a leer la palabra, leyó la palabra y lee exactamente esta profecía que se había escrito hacía unos 600 años atrás. El profeta Isaías la había escrito y había dicho la función y lo que iba a ser el Mesías, el Hijo de Dios en la tierra. Y exactamente en este instante, cuando él revela su identidad delante de todos y dice: hoy se ha cumplido esta palabra. Hoy es el día que se ha cumplido esta palabra. Amados hermanos, y como escucharon en la lección, o en la palabra, o en la historia, los nazarenos no pudieron interpretar esto, no pudieron discernir esto, no pudieron digerir esto, y él lo que hace, casi lo quieren matar, casi quieren destruirlo, quieren despeñarlo por un despeñadero, una gran montaña. Ahora, cuando fuimos a Israel, pasamos cerca del lugar donde querían arrojar a Jesús, y él pasó entre ellos y se fue. Amados hermanos, hay momentos en la vida en la cual el Señor Jesús o el Señor se revela a la vida de un ser humano, y hay momentos en los cuales no podemos discernir ese instante, ni la voz de Dios, ni el acto de Dios, ni la grandeza de Dios, ni lo que Dios quiere hacer, y muchas veces dejamos pasar el momento. ¿Saben? Quisiera en esta mañana que hablemos de un hombre cuyas decisiones cambiaron el rumbo de la historia de la humanidad. Un hombre muy conocido en el siglo pasado llamado Adolfo Hitler. ¿Lo recuerdan? ¿Quién no va a recordar a Adolfo Hitler? Después de la conquista de Francia, Alemania invade a Francia, conquista a Francia. Hitler tenía la oportunidad de derrotar a Gran Bretaña, a Alemania, a Inglaterra. Él tenía la oportunidad, todo estaba en una sola invasión. Él podía atacar a Inglaterra, a Gran Bretaña, y destruirla, porque ella se encontraba sola y era el único país que podía hacerle resistencia a Gran Bretaña. Sin embargo, en lugar de aprovechar esa oportunidad, tomó una decisión que tuvo consecuencias devastadoras unos años después. No invadió Inglaterra cuando estaba prácticamente vulnerable y decidió atacar a la Unión Soviética al este. Y eso ocasionó que Inglaterra se reorganizara, se fortaleciera y que Estados Unidos se convirtiera en su aliado más poderoso. Esta historia nos revela o nos sirve como un recordatorio de cómo la falta de discernimiento puede llevar a la pérdida de oportunidades y el cambio de los acontecimientos. ¿Qué pasó por no haber atacado a Inglaterra en su debido tiempo? Perdió la guerra Hitler. Fue cuestión de tiempo. No tomó la decisión indicada en el momento indicado, no aprovechó la oportunidad que tuvo y todo cambió. Amados hermanos, así como podemos aplicar, así que ¿cómo podemos aplicar esta lección a nuestras propias vidas? Perdón, acompáñenme mientras exploramos la importancia de reconocer y aprovechar los momentos que Dios nos brinda y las consecuencias de no hacerlo. Cuando dejas pasar tu momento. Amados hermanos, la historia que acabamos de leer en las Escrituras en Lucas capítulo 4, nos encontramos la importancia de reconocer el momento de Dios. En este relato de Lucas capítulo 4 nos muestra que Jesús anunció el cumplimiento de la palabra de Dios para muchos, pero muchos no la aceptaron. Fue la primera ocasión en la cual, y una de las pocas, que Jesús dice: yo soy el que la Escritura se habla de él. De hecho, en muchas ocasiones Jesús haciendo milagros, Jesús haciendo maravillas, señales,
cuando le era relevada la identidad, a veces hasta por demonios, por espíritus inmundos, Jesús los mandaba a callar y no le decía que no dijese quién era. Pero en Nazaret, Él revela su identidad delante de todos y le dijo: esta palabra que ustedes han escuchado hoy del Mesías, que iba a sanar, que iba a liberar a los oprimidos, que iba a restaurar, esta palabra hoy se ha cumplido. Sin embargo, no lo aceptaron. Amados hermanos, este punto destaca como incluso cuando Dios nos muestra claramente su voluntad o nos da una señal, a veces no estamos dispuestos a aceptarla debido a nuestras propias dudas y prejuicios. Estos que estaban escuchando la voz de Jesús, en vez de pensar que Jesús era el Hijo de Dios, dijeron: pero este no es el hijo de José, este no es el hijo del carpintero. Y Jesús tiene que responderle y dice: claro, ninguno es profeta en su propia tierra. Jesús tuvo que decirle: ¿saben algo? Había mucho hambre en la tierra de Israel cuando los tiempos de Elías. Hubo un hambre de 3 años y 6 meses y y había muchas viudas en ese tiempo. Sin embargo, a la única que se le reveló Elías, el profeta de Dios, fue una viuda de Sarepta de Sidón. Está diciendo: no le llegó a ninguna mujer de Israel, a ninguna viuda de Israel le llegó la provisión divina que vino a través de Elías, sino a una extranjera. Porque Jesús le dice: ustedes no están aceptando lo que le estoy diciendo de frente. La misma persona de Dios estaba en Jesús, allí encarnado, le estaba diciendo quién era y no lo reconocían. Y él le dijo: a esa mujer, ninguna de Israel recibió la gracia de la bendición de Elías que Elías traía, y fue a una extranjera. Y dijo: y había muchos leprosos en los tiempos en el cual se levantaba el profeta Eliseo, muchos leprosos en Israel. Sin embargo, el único que recibió la sanidad fue Naamán el sirio, un extranjero. Y cuando Jesús le dice aquellas cosas al pueblo, a la ciudad, a los hombres que estaban allí en la sinagoga de Nazaret, dice que se llenaron de ira, se llenaron de enojo. Lo tomaron, se levantaron, lo tomaron, lo sacaron de la sinagoga, lo llevaron a la montaña, al pináculo de la montaña, y querían lanzarlo, despeñarlo de la montaña. Ellos se llenaron de ira, se llenaron de enojo, amados hermanos. Amados, a menudo en la vida Dios nos presenta momentos de oportunidad y bendición, pero es crucial reconocer esos momentos. Los hombres de Nazaret no reconocieron ese momento. Saben, amados, reconocer estos momentos requiere una sensibilidad espiritual y un corazón dispuesto a escuchar y a obedecer. Y los nazarenos no reconocieron ese momento. Se llenaron de ira, por el contrario. Amados, ignorar el momento de Dios puede llevar a perder bendiciones, propósitos y dirección en nuestras vidas. Los nazarenos perdieron una oportunidad gloriosa. Perdieron lo que el Señor podía hacer entre ellos de una manera poderosa porque lo ignoraron, porque ignoraron el momento de Dios. Amados hermanos, ahora, ¿cuáles son las consecuencias de dejar pasar el momento? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué pasó en Lucas capítulo 4? Aquellos en Nazaret se llenaron de ira, buscaron hacerle daño a Jesús cuando perdieron su momento. Se llenaron de ira. Amados hermanos, vemos cómo la incredulidad y la ira de la gente de Nazaret llevó a rechazar a Jesús y tratar de hacerle daño. No solamente rechazarle,
Ellos trataron de matar a Jesús. Trataron de hacerle daño. Amado, dejar pasar el momento de Dios puede dar lugar a emociones negativas, conflictos y relaciones fracturadas. Hay ocasiones, amados hermanos, en los cuales no entendemos y por los mismos prejuicios dejamos pasar el momento. Hay que tener cuidado con esto, mis hermanos, porque esto trae consecuencias. Dejar pasar el momento de Dios puede llevar a la frustración, la pérdida de las bendiciones y la separación de su voluntad. Los nazarenos perdieron ese instante, perdieron ese momento. Los nazarenos perdieron la bendición que podía traerle Jesús a sus vidas. Cuando ignoramos el tiempo, podemos sentirnos frustrados por las oportunidades perdidas. También corremos el riesgo de perder las bendiciones que Dios tenía preparadas para nosotros. En ese momento, Dios siempre tiene un propósito, Dios siempre tiene un canal de bendición, Dios siempre tiene cosas que dar. ¿Usted se imagina qué hubiese pasado en Nazaret si la historia fuera diferente? ¿Qué hubiese pasado en esa ciudad donde Él se crió si ellos hubiesen aceptado aquella palabra? Sin embargo, amados hermanos, ellos dejaron pasar ese momento y perdieron la bendición. Perdieron, amados, y se separaron de la voluntad de Dios. Qué triste su mismo pueblo que lo vio crecer. Su mismo pueblo que lo vio en todo su andar. Qué triste cómo dejaron pasar el momento. Se separaron de la voluntad de Dios, el pueblo de Nazaret. Amados hermanos, cuando dejamos de pasar el tiempo de Dios, cuando ignoramos ese tiempo, podemos sentirnos frustrados en las oportunidades perdidas. Amados hermanos, al no conocer los momentos de Dios, corremos el riesgo de alejarnos de Él y de perder la oportunidad de experimentar el amor y la guía en nuestras vidas. Además, nuestras decisiones pueden afectar a las personas que nos rodean y tener un impacto negativo en nuestras relaciones. A veces, amados hermanos, si perdemos el momento, si perdemos la oportunidad que Dios nos da de cambiar, de que Dios nos da de transformarnos, de poder estar a sus pies, de poder congregarnos bajo sus alas, perdemos ese momento. Y hermanos, si todo lo que Dios tenía de bendición para ti, tristemente no te llega, pero se lo lleva a otros. ¿Sabían eso? ¿Sabían que a veces que las bendiciones que Dios tenía reservadas para ti, cuando dejaste tu momento, otros se la pueden llevar? Porque porque ignoraste. ¿Saben alguien? Hubo otra ciudad que sí aprovechó el momento de Dios. Sigan leyendo, por favor. Les invito ahí mismo capítulo 4 de Lucas. En ese mismo capítulo 4 de Lucas. Dice, versículo 31, cuando en Nazaret trata de despeñarlo, Jesús se pasa entre ellos, se va, no le dice nada, Él se queda callado, se va, nadie lo puede despeñar porque nadie puede ir en contra del poder del Señor. Sin embargo, llega el versículo 31. ¿Qué dice el pasaje? Dice, descendió Jesús, Él estaba ¿dónde estaba Él? En la cúspide, lo iban a despeñar, lo iban a matar los nazarenos. Dice, descendió Jesús, ¿a dónde? A Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en el día de reposo. Lo mismo que pasaba en Nazaret, ahora lo hacía en Capernaum. Entraba a la sinagoga y les enseñaba en el día de reposo. Lo mismo. Versículo 32 dice, y se admiraban, ¿de qué? De su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Sigan leyendo, hermanos. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio, o de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Amén. Y Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándolo en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Versículo 36, lean conmigo todos juntos, por favor, el 36. Y estaban todos maravillados
y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda los espíritus inmundos y salen. Aleluya. Amén. Capernaum fue diferente. Capernaum recibió la palabra. Capernaum se maravilló de lo que hacía Jesús. Nazaret no pudo recibirlo. Capernaum sí. Miren lo que dice, amados hermanos, en el versículo 40. Miren el versículo 40, lo que pasó en Capernaum. Todos juntos. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él le reprendía y no le dejaba hablar, porque sabían que era el Cristo. Aleluya. ¿Qué pasó en Capernaum? Aprovecharon el momento de Dios. Mientras Nazaret lo despreciaban, en Capernaum lo aprovechaban. Amados hermanos, hay cosas increíbles, maravillosas que ocurren cuando uno aprovecha el tiempo de Dios. Primeramente, cuando uno aprovecha la oportunidad, aprovecha ese tiempo, aprovecha la oportunidad, y Jesús realiza grandes milagros. Cuando uno puede recibir ese momento y uno acepta ese momento de Dios, Dios se mueve de manera poderosa. Reconocer y tomar el momento de Dios implica fe, obediencia, disposición para actuar. Ellos lo hicieron, amados hermanos. Cuando no somos capaces de ver y tomar las oportunidades que Dios nos ha dado, como en Nazaret, Él se la dará a otros que esté dispuesto. Mi pregunta en esta mañana es: ¿eres de los que ignoran o eres de los que reciben? De los que reciben. Amén. ¿Eres de Nazaret o eres de Capernaum? Yo prefiero ser de Capernaum. Amén. Prefiero ser de Capernaum. Prefiero aceptar la gracia y la misericordia de Dios. Amados, la historia de Nazaret y Capernaum es un recordatorio de que Dios no espera indefinidamente. Se ha encontrado con gente que creen que, bueno, voy a ignorar ahora, voy a ignorar, y la gracia y la misericordia de Dios me va a alcanzar de alguna manera. No importa cuándo, me va a alcanzar. No, hermano, Dios no espera indefinidamente. No, amados hermanos, aprovechemos. Si no aprovechamos las oportunidades que Él nos da, Él puede dárselas a otros que estén dispuestos a seguir su voluntad. Aleluya. Esto subraya la importancia de ser diligentes en nuestra relación con Dios. Amados hermanos, si no somos diligentes, hay otros que sí van a ser diligentes. Si desaprovechamos la oportunidad que Dios nos da, hay otros que la van a aprovechar. Porque para el pueblo de Dios, como pueblo de Dios, hay de todo. Ahora, no todos reciben el mismo trato. Y no es porque Dios no esté dispuesto a darla. Porque en las dos ciudades Dios quiso dar lo mismo. Pero una la rechazó y otra la aceptó. La historia de Adolf Hitler en 1940 nos enseña una lección crítica sobre la importancia de no dejar pasar los momentos cruciales de la vida. Su decisión de no aprovechar la oportunidad de derrotar a Gran Bretaña cambió el curso de la historia y resultó en consecuencias devastadoras para él y toda Alemania. En contraste, si uno aprovecha el tiempo, te va a pasar como la ciudad de Capernaum, una pequeña aldea que pudo recibir la gracia y la misericordia del Señor, porque no estuvieron prejuiciados por lo que Dios podía hacer. Ellos entendieron que el Señor era lo suficiente para ellos y todo cambió. Hoy en el mundo hay desafíos y hay oportunidades. Enfrentamos a veces, hermanos, momentos importantes en nuestras vidas.
Estos momentos pueden afectar nuestro camino espiritual, nuestro propósito y cómo influenciamos en el mundo que nos rodea. No podemos permitirnos dejar pasar estas oportunidades, ya que nuestra elección puede marcar la diferencia en nuestra relación con Dios y cómo vivimos nuestra fe. Amados hermanos, así como Hitler, en la historia de él, nuestras decisiones tienen consecuencias. No reconocer y aprovechar los momentos de Dios pueden llevar a la frustración, la pérdida de bendición y alejarnos de la voluntad de Dios. Al igual que Nazaret, podemos experimentar ira, conflictos, si no discernimos lo que Dios nos presenta. Pero como Capernaum, cuando estamos dispuestos a reconocer y tomar el momento de Dios con fe y obediencia, podemos experimentar milagros y bendiciones en nuestras vidas. Amados hermanos, los surfistas, ¿hay alguno aquí que ha surfeado alguna vez? Nunca nadie aquí ha surfeado. Los surfistas expertos desarrollan una conexión única con el océano. Usted lo ve acostado en la tabla, en las manos en el agua. Nosotros, que ninguno somos expertos y ninguno nos hemos montado una tabla de surfing, ponemos y tal vez sentimos el agua de la misma manera. Pero un experto surfista observa las olas. Ellos pueden entender el ritmo, el sentido y la energía del mar para saber cuándo montarse en la tabla, lanzarse y atrapar la ola para surfear hasta la orilla. Eso lo hace un experto. Amados hermanos, cuando dejas pasar tu momento en el agua, imaginándonos que fuésemos un surfista, la oportunidad se desvanece como una ola que se aleja. Perdón. Así como los surfistas sintonizan con el mar, nosotros también debemos estar atentos a los momentos en la vida o que la vida nos presenta y que Dios nos presenta. Estemos listos para aprovechar la oportunidad antes de que pase. No dejes pasar tu momento. Dios tiene planes, propósitos, milagros, maravillas sobre tu vida. Pero no dejes pasar tu momento. Dile: Señor, aquí estoy, en el hoy. Por favor, Señor, ayúdame a aceptar tu palabra, a aceptar tu momento, a vivir en tu tiempo. No quiero que mi bendición, la que viene para mí, otro se la lleve. Amén. No dejes que otro se la lleve. Yo quiero mi bendición. Amén. Y acepto por fe tu palabra. Y haz, Señor amado, que mi casa, que mi familia, que mi casa, que mi mente, que mi espíritu, que yo venga todo lo que hiciste en Capernaum. Amén. ¿Alguien de los que está aquí quiere el Capernaum en su vida? Amén. Gloria a Dios. Que digan amén los que lo quieren así. Amén. El Capernaum de Dios en tu vida, el tiempo de Dios en tu vida. Aleja todo Nazaret y lo que pasó en Nazaret, y asimila Capernaum en tu vida, en el tiempo de Dios. Amado hermano, no dejes pasar tu momento. Estas historias antiguas nos hablan tanto que al traerlo al entorno de hoy nos damos cuenta de que muchas veces, por ignorancia, por prejuicios, por carnalidades,
no aceptamos la voluntad de Dios. Nos desviamos. Y los capernaúenses sí la reciben. Por eso no quiero bajo ningún concepto que mi bendición, la que viene para mí, el paquete mío, se la lleve otro. El ángel que trae tu bendición no se equivoca de buzón. Pero tú tienes que tener la llave para abrir y tomar tu bendición. Y de Señor, permite que mi bendición yo pueda recibir. Mi bendición yo pueda aceptar. Pueda aceptar tu palabra, pueda vivir en tu palabra, pueda vivir para ti, Señor. Yo quiero lo que tú tienes para mí. Lo que pasó en Capernaum, amados hermanos, fue extraordinario. Permita a Dios que todo lo que estamos aquí, en esta mañana, podamos vivir, aunque sea en una aldea pequeña llamada Capernaum, pero que podamos sentir el beneplácito de Dios. En Capernaum pasaron cosas extraordinarias. Si usted lee la historia, el Señor curó la suegra de Pedro de enfermedad, de fiebre, la sanó. Sanaba a todos. El Señor a todo el que llegaba a Capernaum necesitado, el Señor lo hacía, pero Capernaum estaba expectativo a lo que el Señor, dando gracias. ¿Quién es este que hace tantas maravillas? Es Jesús. Es el mismo que Nazaret no lo pudo entender. Así que tengamos un corazón humilde para el Señor. Y Dios se encargará de hacer lo que tú no puedes. Él va a trabajar donde tú no puedes. Él va a sanar, Él va a calmar la tempestad, Él va a quitar todo lo que pasó allí en Nazaret, lo que pasó en Capernaum y en el mar de Galilea. Dice la palabra en el mismo capítulo que después Jesús hizo su ministerio en todas las ciudades del mar de Galilea. Poderoso lo que pasó en Galilea. Galilea de los gentiles, dice Isaías. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Eso fue en Galilea. Amén. Eso lo hizo. Capernaum era una de esas ciudades. Tristemente, los que estaban en la montaña, en Nazaret, no pudieron experimentar lo que experimentó Galilea y todo aquello. Así que estemos humildemente diciendo: Señor, aquí estoy. Yo quiero recibir lo que tienes para mí. No quiero pasar el momento, quiero tener esa oportunidad. Amén. Para recibir todo lo que tienes. Todo. No quiero que nada perderlo. Todo lo quiero. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos. Puesto en pie. Vamos a orar. Soberano Dios, ¿cuántas veces tristemente no vemos esa puerta que tú has abierto de gracia y bendición sobre nuestras vidas? ¿Cuántas veces por incredulidad, por prejuicios, nosotros, Señor, hacemos o hemos hecho como hizo Nazaret? Pero hoy, Padre, te pedimos que seamos como la gente de Capernaum, que pudo entender el tiempo tuyo, pudo observar tu momento y pudo aprovechar tu momento. Aquí estamos, Señor amado, humildemente delante de ti. No dejes, Padre Santo, que pasen esas bendiciones y otros la tengan. Las nuestras las queremos nosotros. Por lo tanto, bendícenos en esta mañana, Señor amado. Si hay alguno enfermo en nuestra congregación, en esta mañana, Señor, te pedimos que como hiciste allá en Capernaum, hoy también traiga sanidad y medicina, Señor amado. Pon tu mano sanadora, Señor amado. Reprende si hay alguno, Señor amado, que ha sido tocado por el demonio. Repréndelo en el nombre de Jesús. Y trae liberación, Señor amado, también. Permite que nuestra ciudad, Señor amado, sea un Capernaum donde el poder de tu gracia se manifieste, Señor amado. Y la soberanía tuya imparta, Señor, poder, gracia, misericordia, salvación, sanidad. Y todo lo que tú quieres hacer, hazlo en tu congregación, en tu pueblo. Bendícenos en esta mañana, Señor. Permite que tu gracia y tu misericordia y tu palabra bendita satisfagan nuestras necesidades espirituales. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Que Dios le bendiga a todos, mis hermanos. La paz de Dios sea sobre su vida.